Cuando yo conozco a Peter Bottom y a Curie Bottom, por mucha casualidad de la vida, los conozco en una casa donde hay una fiesta y yo había hecho la fiesta y los jardines de la casa. Ellos preguntan quién hizo eso, yo estaba allí, me presentan, les doy un pequeño tour de lo que era el jardín y él se voltea y me dice, quiero algo que tú quieres, que tengo algo que yo quiero que tú veas. Al siguiente día vinimos para acá. Hacía un año había muerto la señora Cassie y ellos me dicen, estamos tratando de recuperar los jardines que había hecho mi mamá. Queremos de repente hacer algo bonito para la familia, quizás con alguna intención también de enseñar y de ver. Yo les dije que me dieran hasta el miércoles de esa semana, que era un tercer día después de la reunión, y el miércoles tuvimos una reunión aquí a las 3 de la tarde. Yo había hecho un esquema ya donde se hablaba del jardín botánico Cassie Phelps. Ellos estuvieron de acuerdo con muchas de las cosas que se plantearon, que eran, uno, continuar el legado que Billy Cassie y William H. Phelps habían dejado en Venezuela. Para mí, la fascinación de que una persona no nata en un país decide entregar su vida, convertirse en venezolano, y no solamente dejar su vida, sino dedicar su vida entera a promocionar el bienestar para los ciudadanos de ese país, es realmente extraordinario. Sobre todo personas que tuvieran opciones, miles de opciones, para hacer lo que quisieran en cualquier parte del mundo. El legado de Billy y Cassie Phelps, más de 200 exploraciones, tratando de conseguir no solo las especies botánicas y las especies de aves en Venezuela, que después terminó siendo la Fundación Phelps, cosa que la familia Phelps donó, la hizo para Venezuela. No solamente le dio una plataforma física para que existiera, le dieron también dinero para que se mantuviera en el tiempo y siguiera cumpliendo las funciones que ellos esperaban fuera la Fundación Phelps. Gracias a ese legado, Venezuela tiene, las aves de Venezuela existen dentro de su territorio. La mayoría de los países latinoamericanos tienen sus colecciones de aves fuera del país. Están en museos en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Nosotros afortunadamente, gracias a eso, lo tenemos aquí. Me pareció importantísimo cuando hablé con el señor Botón, poner de manifiesto que era de suma importancia que el legado de Cassie y de Billy Phelps y de William H. Phelps siguiera vivo en el país. La necesidad importantísima que los venezolanos entendieran que otras personas veían en el país cosas que ni siquiera nosotros mismos habíamos apreciado y poderla enseñar hacia afuera. Entonces, así él se convence y de la mano con el gran visionario, porque dentro de eso es difícil de repente convencer a alguien de algo que a lo mejor no cree o no está convencido. Para mí hablar con él era muy fácil, igual que con la señora Curie, porque compartíamos muchas cosas en común, sobre todo el amor y la visión hacia Venezuela. Una de las cosas que más él insistía era decir, yo quiero que la gente lo conozca, yo quiero que la gente lo vea, lo que eran las maravillas venezolanas, cosas que él conoció de la mano de su padrastro y de su madre. Entonces es así como nos embarcamos. En primero, restaurar unos jardines que Misia Cassie había comenzado con gran ilusión. La mesa realmente estaba servida. Había una linda casa de una arquitectura muy particular. Había un legado histórico de dos personas más otra adicional, que es el señor William H. Phelps, de un inmenso amor hacia Venezuela y que siempre enfatizaron no solamente el cuidado y la vigilancia del ecosistema y del país y de lo que era el país en sí como parte botánica o parte viva, sino también hasta por el empeño de que su gente fuera cada día mejor. Y de ahí que Misia Cassie decide traer las niñas guías de Venezuela, las Girl Scouts, con un programa donde de puño y letra de ella decía, tenemos que darle oportunidad a las niñas venezolanas que están en desventaja. Eso en los años 50. Una situación maravillosa donde se ve claramente el empeño de querer hacerlo mejor cada día.
De ahí muchos de nuestros proyectos hoy en día, como Topo Tepuy, empiezan a aflorar esa inquietud que Misia Cathy demostró hacia el país con respecto a sus ciudadanos y al que ellos tuvieran posibilidades de desarrollo y tener una vida digna y realizarse en las cosas que mejor les gustaba hacer o lo que los hacía más felices haciendo. Comenzamos con el proyecto. Ya el estilo del jardín estaba dictado por Misia Cathy y es lo que yo siempre digo, este no es un jardín hecho por mí, este jardín es el jardín de Misia Cathy, así que la estética que ustedes aprecian, los conjuntos, los colores favoritos, yo aprendí a través de su trabajo y de lo que me contaba Rafael Ortega, que fue el señor que vivió aquí en Topo Tepuy por más de 25 años junto con ella y que mano a mano ayudó a elaborar el jardín mientras que ella estuvo viva. Todo lo que él me transmitía sobre ella, los más mínimos detalles, fue una cosa impresionante porque realmente ella lo había marcado con la forma como ella veía la vida. Un hombre muy inteligente, muy humilde, pero muy inteligente. Y él supo transmitirme todas esas inquietudes. Hasta las picardías más pequeñas, él ya se las sabía de memoria. Es así entonces como a través de eso comenzamos primero la restauración y después la elaboración del resto de los jardines. Los jardines son temáticos porque es el estilo marcado por la señora Phelps. Los ingleses, y la cultura inglesa de por sí, tiene un sistema de jardinería que deriva de la época de los victorianos. Tenían muchas colonias con muchas partes, en muchas partes del mundo, y también le tomaron mucho interés al mundo botánico que existía en esos sitios. Ellos llevaron muchas de estas especies a Europa, especialmente Inglaterra, y es lo que hace que las mansiones y las casas de campo victorianas tuvieran invernaderos como parte íntegra de la casa, para poder tener especies exóticas que en el clima de ellos no se daban. Eventualmente, ¿qué deciden hacer? Empiezan a sacar estas plantas afuera y acompañarlas con plantas nativas, tratando de crear microclimas para que ellas aguanten y se den afuera como si estuvieran en su país nativo. Entonces empezaron a elaborar espacios dedicados a plantas específicas. Entonces grupos de plantas que tenían las mismas necesidades hídricas o de calor o de suelo, las acompañaban unas con otras para hacer conjuntos armoniosos que luego entonces se formaban en habitaciones al aire libre, las cuales se convirtieron temáticas por el tipo de planta que vivía unas asociadas con otras que de repente tenían cosas en común. Muchas que a lo mejor eran muy florales, otras que eran siempre verdes, otras que solamente iban a florear y luego iban a morir. O sea, eran parte de la temática de cada uno de los espacios y así es como los jardines son temáticos. Eso también que ayuda, en Topo Tepuy específicamente. Los jardines temáticos nos ayudan porque seleccionando cada uno de los espacios estratégicamente, el ángulo en que les pega el sol, la forma como escurre el agua cuando llueve, el tipo de suelo que fabricamos para ello en el momento de sembrar o el que constituye el suelo que ya existe, hace que ese espacio ya pida un tipo de planta específico. Una que requiere tantas horas de luz, tantas horas de calor, tanto de agua, y es así como nosotros podemos hacer grupos de plantas que están sembradas en circunstancias que a lo mejor no son óptimas para otras, pero en ese sitio en particular se mantienen bien. Y es por eso como de manera estratégica se plantea el jardín. Se colocan las plantas de tal manera que ese grupo de plantas tiene las mismas necesidades hídricas, de suelo, de luz. Y eso es lo que hace que esos jardines en particulares se mantengan fácilmente, sin tanto riego, sin tanto abono artificial, sin tanto tipo de cosas de ese tipo, que está creando un ecosistema que funciona en ese sitio en particular. Por ejemplo, el jardín de semisombra, que tiene helechos arborescentes y plantas que emulan y son similares a lo que encontramos aquí en el bosque nublado, está hacia el sur, justo frente al bosque, que le crea el clima adecuado para que ellos progresen, estén bien, cosa que si agarro esas plantas y las coloco hacia el norte, vamos a fallar porque o tenemos que regarlas mucho o simplemente se van a quemar por el exceso de sol, no van a tener el frío y el aire necesario que sopla dentro del bosque nublado para ellas estar saludables. Entonces, parte del secreto de que los jardines Topo Tepuy tengan éxito de la forma como son elaborados es el cuidado en cuanto a la observación
y la planificación antes de seleccionar los distintos espacios para los distintos jardines temáticos. El término Jardines Ecológicos Topotepuy, que fue el primer nombre que se le dio al sitio, se lo debemos al hermano Jesús Hoyo. Él en esa época nos visitaba con frecuencia. De hecho, él fue uno de los, que clasificó las plantas que tenemos en el jardín. Hizo un estudio exhaustivo, hizo una lista, nombre botánico, nombre científico, nombre común. Y él, una tarde, le sugiere al señor Peter y a la señora Curie que por qué no le ponemos el nombre de Jardines Ecológicos Topotepuy. Ya existía la idea de preservar la hectárea de bosque nublado que tenemos aquí. Ya las caminerías dentro del bosque nublado, que es el sendero ecológico, ya se estaba elaborando, que es curioso, porque uno de los temas que hace que esa caminería tenga significado es porque nosotros lo que hacíamos era que seguíamos la pisada de los venados que venían a visitarlo. Y ese camino, sabes que ellos escuchan y ven desde puntos estratégicos, tanto para su protección como para la alimentación o poder ubicar ciertas cosas. Entonces el nivel donde caminaban los venados, nosotros veníamos en la mañana y veíamos las pisadas y lo que hacíamos era que seguíamos su rastro. Nosotros lo seguimos viendo, inclusive una vez elaborado la caminería ecológica que está en el sendero. Ellos siguieron visitándolos inclusive hasta con pequeñitos recién nacidos. Cosa que nos afirmó mucho que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y aparte, estábamos poniendo a la vista de los visitantes esa visión que ese venado tenía con respecto a lo que era el sonido, la seguridad y la percepción de ese bosque. Nosotros lo que hicimos fue tomarlo prestado. ¿Cómo diríamos nosotros que ya sabemos por qué se llaman jardines ecológicos? Pero ¿cómo diría yo que hay una huella de Ricardo Fuenmayor en los jardines? Yo pienso que la huella de Ricardo Fuenmayor en los jardines es simplemente el poder organizar las ideas, el poder transmitirlas, el poder dirigirlas en el estilo adecuado para que se ponga de relieve esa herencia, ese gusto, y está en el saber escuchar, no solamente a las personas que vivieron y pusieron y apostaron, sino también escuchar lo que allí está. No solo lo que hizo el hombre, sino lo que allí está físicamente. Esa naturaleza, qué me decía, qué me hablaba. Al mismo tiempo, porque también qué hacía yo. Muchas veces de las decisiones que yo tomaba coincidían muchísimo con lo que la señora Phelps había hecho en un momento dado. ¿Por qué? No es casualidad. Ella tenía 200 expediciones donde había aprendido a escuchar el silencio, donde había aprendido a ver las plantas y a escuchar el viento a través de ellas. Esto para ella era facilísimo. 4 hectáreas, un bosque natural, una gran vista de la ciudad, un sitio prácticamente sagrado para compartir con la naturaleza y ellos. De hecho, el concepto del espacio ya estaba hecho así. Lo que yo hice fue empujarlo un poquito más y en verdad la misión real de lo que es un arquitecto paisajista es el saber escuchar para poder organizar y luego transformar para enviar el mensaje, sobre todo si son mensajes que valen la pena. Entonces, a veces me dicen, es que algún color favorito, es que alguna planta favorita. No, no necesariamente. Eso no depende de mí. Eso depende primero del sitio y la parte física que lo permita. Bien por temperatura, porque tengo agua, porque no tengo agua, porque tengo suelo. Y muchas de las cosas que a veces parecen caprichosas no son nada caprichosas. Simplemente son o producto de un estudio de que sabemos que eso va a funcionar allí, o producto a lo mejor de una casualidad que en ese momento lo que colocamos al lado hizo eco con lo que estaba alrededor y funcionó. Eso sí, siempre atentos y siempre vigilando que eso funcionara. O sea, simplemente no lo dejamos nunca a la casualidad. Por eso es que en muchas oportunidades hay gente que viene y piensa que hay una cierta magia, lo cual es verdad. Esa magia está en esa memoria, esa magia está en ese entender. Y a mí lo que me impresiona más de todo es que de alguna manera la gente lo percibe.
La gente que lo visita lo percibe. Cuando yo veo eso, yo digo, me siento satisfecho en parte porque esa misión se cumplió. Hasta allí esa misión se cumplió. Y es válido lo que estamos haciendo. O sea, tenemos el espíritu de Billy y Kathy, tenemos la intención de Peter Botón. La señora Curie sigue con el empuje y con la intención de cada día ser más grande, más bello, más expansivo en su onda, la misión del mensaje de Topotepuy, de una manera vehemente, ojo. De que yo pienso que ella está aprendiendo a vivir junto con nosotros la responsabilidad que nos ha tocado vivir. Los ingleses dicen que un verdadero jardín existe después de 3 generaciones que lo cultiven. El señor Peter siempre me decía, es que somos la 3ª generación. Entonces es un poco la participación no solamente de ellos. En un principio tuvimos a Rafael Ortega, a su hermano, y a un conserje que venía de vez en cuando, que estaba en las Mercedes, a ayudarnos a comenzar a mover plantas de un lado a otro, a empezar a abrir los espacios, y prácticamente muchísima de la estructura del jardín se construyó con Rafael Ortega, con Rosalía Cascante, mi socia diseñadora también, y luego con una bióloga que se llama María Bravato, que fue el ancla fundamental para que los jardines se consolidaran. En cuanto a lo que era el cuidado, en cuanto a lo que era el tipo de abonos que se necesitaba, en cuanto a lo que era, siempre tratando de que fuera orgánico, que fuera en ese espíritu que siempre se pensó, que siempre tratando de ver qué hubiese hecho Kathy y Billy para que esto continuara. Y entonces, de los protagonistas fuera de los Botón, principalmente ellos. Hoy en día tenemos un grupo importantísimo de protagonistas que son nuestros jardineros. Son muchachos y hombres que vienen de la zona de Turgua, cosa que el señor Peter siempre insistió que fuera así. Gente que de otra manera sería muy difícil que tuvieran un trabajo de esta calidad. Aquí los formamos como jardineros, ellos nos enseñan a nosotros y nosotros les enseñamos a ellos. En esa sinergia es que convive y existe Topotepuy. Y ese milagro que la gente siente y ve es producto precisamente de esa relación. Luego de 10 años de trabajo continuo, los jardines empiezan a tener forma y empiezan a verse más o menos como están ahora. Quizás algunas plantas ya están más grandes que en ese momento. Aproximadamente unos 8 años ya se decide abrir los jardines, lo cual existía en el programa. Los jardines se iban a abrir al público en algún momento porque ese legado se iba a transmitir. ¿Y cómo se iba a transmitir? Primero, que la gente viniera a visitarlo para que conociera lo que una vez fue la casa de Billy y Kathy y lo que eran ellos en su vida. Claro, al mismo tiempo estábamos promocionando exactamente cuál fue su legado, lo que era la ornitología, el amor a la naturaleza, el interés por la sociedad y las oportunidades que se le daban. Cuando comenzamos a abrir ya, y con nuestro nombre Jardines Ecológicos Topotepuy, gracias al hermano Hoyos, es cuando comienza a funcionar la centrífuga, que yo siempre le mencioné al señor Peter. Topotepuy es una centrífuga que empieza a girar dentro de ella y luego empieza a expandir y a llevar el mensaje fuera. Para Topotepuy es un paso natural el ser ecológico y conservacionista, porque está en la esencia de lo que es el legado de Topotepuy. Como también es importante los nuevos programas que tenemos en la ONG. La ONG tiene un programa que se llama Huerto para la Vida, que precisamente impulsa esos valores que la Misia Kathy impulsó en su momento. Darle oportunidades a la sociedad, en este caso no solamente las niñas,
los niños, los jóvenes, las niñas, los adultos y todos los que vivimos y tenemos pocas oportunidades, abrir esas oportunidades de alguna manera. Y es como nace el proyecto Huerto para la Vida. Es sumamente natural cuando uno ve de dónde viene y hacia dónde vamos. Esa es por ahorita nuestra punta de lanza, donde tratamos de reproducir ecosistemas en sitios que han sido devastados para que la flora y la fauna natural vuelvan a existir, acompañados de lo que es la vida del hombre en ese sitio, para que ese hombre entienda primero que él es parte de esa naturaleza. Es el yo ecología, el yo ecosistema, la visión humboldtiana del mundo. Y al mismo tiempo, la visión de Frederick Law Olmsted, que es que una sociedad, a través del contacto con su naturaleza, si la entiende, si la vive, si la aprecia, puede vivir no solamente en armonía, sino que también puede encontrar reconciliación y puede identificarse y verse de frente unos con otros. Sociedades como la nuestra, que por años ha vivido la gente de espalda unos al otros, porque simplemente el dinero del extraccionismo nos dio para que fuésemos independientes y pudiésemos vivir de esa manera. Hoy tenemos un programa que está tratando de reubicarnos, de reencontrarnos, de que sepamos que somos seres humanos unos y otros y no simplemente nos veamos las espaldas y no querramos tener contacto ni entender quiénes son los otros. Y mucho más a través de esa naturaleza. Cuando vemos que son importantes las aves, que son importantes los insectos, que es importante para nosotros no solamente tener oxígeno y tener una vida sana, sino también para vivir en un ecosistema que cada día nos da más y mejores alternativas. Eso es lo que va a hacer que nosotros como ciudadanos y como venezolanos no solamente querramos más el país, como lo quisieron Billy, Cathy, Peter Bottom, William H. Phelps, sino que nosotros seamos cada uno un Billy, un Cathy, un William H., pero con nuestros nombres propios, con nuestros propios amores, con nuestros propios intereses, con nuestras propias pasiones, todas hacia afuera, hacia el país megadiverso, hacia esa masa verde enorme que nos abraza. La misión de los jardines, desde el momento en que abrió, se empezó a cumplir. Tuvimos visitas, la gente toma interés por los temas ecológicos, tenemos trabajos verdes financiados desde el punto de vista ecológico, con nuestro trabajo acá, lo cual se justifica el hecho de que estamos haciendo una misión que vale la pena y que es posible hacer. ¿Okay? Eso para empezar. Luego, en cuanto a lo que son los retos inmediatos que tenemos nosotros para dar a conocer lo que hacemos, primero estamos saliendo fuera del ámbito de Topotepuy. Y los retos yo creo que van de la mano con las satisfacciones enormes que estamos obteniendo de estos primeros contactos con la sociedad, con los espacios. No solamente trayéndolos aquí, sino llevándolos a ellos a un sitio que es el mismo sitio de ellos y enseñándolos a ver ese sitio de otra manera. Uno de los retos que puede ser las situaciones presentes que tiene el país. La escasez de medios, la escasez de agua, la escasez de alimentos. Eso hace que nos encontremos una sociedad atomizada y muy necesitada, pero también muy sedienta de esa patria y de ese país y de esa naturaleza que nosotros le estamos ofreciendo. Las maneras como ellos lo agradecen cada vez que vamos para los proyectos, a mí me sorprende. Me hace sentir que estamos en lo correcto. ¿Cuál es otra de los retos más grandes que tenemos? Definitivamente el poder lograr recursos para nosotros poder seguir manteniendo las aulas abiertas acá, poder financiar nuestros jardineros de manera digna, que ellos puedan seguir viniendo de Turba, que puedan seguir teniendo instrucciones para ser cada día mejores, que ellos tengan mejores y más alternativas para tener más calidad de vida. Eso en cuanto a la familia Topotepuy. Y en cuanto al proyecto, definitivamente necesitamos más alianzas, las cuales estamos empezando a tener. Necesitamos, fuera de eso, para los sitios, recursos también para poder lograr. Gracias a nuestras alianzas se está logrando bastante, pero siempre hace falta más.
en un país que tiene las circunstancias que tiene, de repente nada va a ser suficiente. Pero lo que vamos consiguiendo nos va llevando paso a paso a ir cubriendo ese reto. Y cada vez estoy más convencido que sí, que es así, por la satisfacción que me da cuando voy y trabajo con ellos, por el feedback que me dan en el momento en que conversan conmigo y con todos los demás que están allí. Gente de todas las edades, jóvenes, ancianos, gente voluntaria, gente que sí, que ama el país y que de repente lo que les falta es una chispita para ellos hacerse de la fuerza que hace falta para empoderarse y convertirse en los líderes y convertirse en los dueños de su vida. Topotepuy aproximadamente tiene 27 empleados fijos y 40 en total cuando vemos los que están a destajo. Tenemos un pool de guías que vienen casi todos de muchachos universitarios o graduados de bachillerato que vienen aquí a buscar trabajo a medio tiempo, donde de repente están aquí y consiguen una respuesta a cosas que a lo mejor ellos no habían pensado. Pero pienso que de repente estudiando y viendo los guías podemos saber un poquito más directamente de su propia voz. Pero pienso que es una alternativa en Venezuela que antes no se había visto para gente joven que quisiera hacer actividades que los acerque a la naturaleza y que les enseñe sobre esa naturaleza y que haga que un grupo de compañeros, todos juntos, formen un equipo para lograr una misión hacia la sociedad que realmente les lleve satisfacción porque están viendo el producto de lo que ellos están haciendo, sobre todo los guías de manera inmediata. Cuando ellos hacen una actividad, inmediatamente ven la reacción de los niños. ¿Cómo vemos nosotros que el personal de Topotepuy interno interactúa en lo que es esta misión? Una, cuando la gente viene a visitarnos, que definitivamente son atendidos y conocen al personal que está aquí, tanto los jardineros como los guías, como todos los que trabajamos aquí. Y otro, en un futuro cercano, vamos a tener guías voluntarios que nos van a acompañar a seguir llevando esta misión en los distintos ámbitos que lo estamos haciendo. Ellos serán encargados de entrenar otros guías que van a estar en esos colegios, donde esos guías van a ser parte de su ecosistema que va a transmitir el mismo legado, la misma misión. No solamente en ese momento va a ser la de Topotepuy, va a ser también la misión que ellos encuentren importante en su espacio. La misión de Topotepuy es una misión universalista y pienso que la época y el momento ha llegado. Ya esa voz se empieza a escuchar en las asambleas, en las presidencias, de la voz de los políticos, cosa que antes a lo mejor no se atrevían a hacer o no era popular hacerlo. A nivel mundial, todo el mundo está preocupado por las consecuencias del calentamiento global y es lo que hace que las metas del milenio se firmaran con una meta que en el año 2030 se supone que se debe cumplir. Una de ellas es hambre cero, pobreza cero. Sabemos que muchas de las cosas no van a estar listas y muchos de los países no van a estar listos, pero sí estamos empujando todos juntos hacia esa meta. Topotepuy encaja perfectamente dentro de que es la imagen y el espíritu conservacionista del planeta, no solamente por su legado, ni el que dejó Billy Cassie, sino porque el que nosotros mismos, que lo construimos, lo mantenemos y tanto que lo queremos, hacemos para que ese legado siga y el nuestro también. Nosotros en nuestra misión estamos dejando un legado. Ese legado no es solo, y estamos dejando un legado un poquito más allá, porque no es nada más mi legado o tu legado, es el legado de cada una de esas personas que se empoderan, se sienten responsables, ese yo naturaleza, ese yo ecosistema, ese yo hombre, que es el que hace que nos haga responsables de querer mantener, de querer proteger y de querer ser y tener una mejor vida, apostando a que el planeta está simplemente prestado para nosotros. A nosotros nos lo prestan para que lo agarremos y lo entreguemos más adelante. Topotepuy es esa pequeña burbuja
que está prestada, que la estamos sobando, la estamos cuidando y la vamos a entregar a esos otros que van a venir después, la cuarta generación, que va a ser que no solamente sea un jardín verdadero, de acuerdo a los ingleses, sino que sea un jardín milagroso, porque es capaz de hacer cambios en la sociedad.